Me gustaría hoy que reflexionáramos, queridos hermanos, sobre la lectura del profeta Isaías. Cuando uno lee las lecturas en la misa, rápidamente pasa por encima, nadando de un lago muy profundo. Se requiere tiempo para profundizar y ver cuántas cosas hay bajo la superficie. Yo mismo, que he leído este texto tantísimos años, solamente hoy, cuando he mirado las palabras griegas hebreas, es cuando me he dado cuenta de que aquí había más tela que cortar de lo que parecía. Lo vamos a leer tranquilamente una vez más. Es algo que dijo el profeta Isaías, capítulo 22, del versículo 19 al 23. Y dijo: así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Por lo que vamos a leer después, aquí se está refiriendo, aunque se lo estaba diciendo a Sobná en aquella época, y es verdad que esto ocurrió en ese momento, pero proféticamente este hecho tiene un sentido profético. Sobná simboliza a todo ese sacerdocio que llegó hasta la época de Jesús y que Jesús tuvo que echarlo. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Las dos cosas, porque realmente el sacerdocio que había en el templo iba a ser echado de su lugar, porque la palabra hebrea que aquí se traduce por puesto es correcta, es puesto, significa también guarnición, un lugar militar, porque aquel sacerdocio tenía que haber sido como una fortaleza para custodiar las palabras de Moisés, para custodiar la revelación de Abraham, para custodiar toda la sabiduría que vino después, y les echa de un lugar físico. Esa fortaleza era realmente el templo. La primera palabra hebrea es lugar, y la segunda, te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo, dice aquí. En realidad se puede traducir cargo, oficio, misión. Les quita las dos cosas. Y continúa diciendo el profeta: aquel día que ha de venir, llamaré a mi siervo, a Eliacim, hijo de Hilcías. He estado mirando a ver qué significaba Eliakim, y significa Dios establecerá. Hijo de Hilquía, que significa mi porción es Yahvé, o mi porción procede de Yahvé. Fijaos, ya os he dicho desde el principio que se iba a referir al Mesías, Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret, verdaderamente, misteriosamente, se podría llamar Eliakim de Hilquía, porque Jesús de Nazaret es el Dios que establecerá, hijo del que Yahvé, mi porción proviene de Yahvé. En esos dos nombres está reflejado quién es Jesús. Dios establecerá una nueva ley, un nuevo testamento, un nuevo culto, unos nuevos mayordomos como Sobná que iba a ser echado. Dios establecerá, el nombre le viene perfecto, hijo de mi porción procede de Yahvé. Mi porción es Yahvé. Jesús podía decir perfectamente eso. Todo lo había recibido de Dios Padre. Y mi porción procede de Yahvé
Dice el profeta que Dios le dice: te vestiré con tus ropas, te ceñiré, te estrecharé con una faja. Verdaderamente esto ocurrió en la pasión. Fue ceñido con una faja que en realidad era la cuerda con la que le ataron. Fue vestido con ropas verdaderamente ignominiosas durante la pasión, que habían encontrado allí en el pretorio, en un rincón. Pero también es verdad que esto tiene un doble sentido, el de la pasión, pero también el que después es vestido con esa túnica blanca de la que habla el Apocalipsis, que ve al Hijo del Hombre vestido con una túnica completamente blanca y con un ceñidor de oro en el pecho. La palabra faja es un poco amplia en el sentido hebreo. Puede significar también cinturón, puede significar faja, varias cosas. Y continúa: le daré tus poderes, será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Ese que ha de venir va a ocupar tu puesto y va a tener tus poderes. Y él va a ser padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Y continúa el profeta: colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Esto era una costumbre oriental, aparece en más lugares. La llave, que sabemos cómo eran algunas porque se nos han conservado de la época romana sobre todo, pues la llave era todo un símbolo. Es verdad que servía para abrir puertas, sí, pero era todo un símbolo. Además, poquísimas puertas tenían llave. Primero, porque el hierro no era barato, pero segundo, porque forjar una llave, y peor todavía, una cerradura, era algo que podían hacer muy pocas cosas. Digo forjar. Ahora las llaves se funden y ya está, pero en aquella época se forjaban, y forjar es una cosa muy complicada porque hay que hacerlo a base de martillazos, requiere mucha pericia. Os lo dice alguien que es nieto de herrero, y os puedo asegurar que es muy distinto fundir de un modo industrial a forjar la más pequeña cosa. Había pocas puertas con llaves. Las llaves eran todo un símbolo de autoridad. Solo las grandes casas tenían llaves, fuera de un cofre o fuera de una puerta. Y entonces era tal símbolo que se colgaban del hombro. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Es decir, el Mesías va a ser el que recibe toda la autoridad que tuvo el rey del pueblo elegido. Fijaos, no dice que va a ser sacerdote en este pasaje, en otros sí. Lo que dice es que va a ser rey. El Mesías es rey. Y va a tener toda la autoridad que tuvo un David y un Salomón. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Es decir, lo que él decida no va a poder ser cambiado. Nadie va a poder venir después a cambiar las palabras de Jesús, porque la Biblia es clara. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Su autoridad es plena. Nadie puede cambiar lo que determine después Jesús. Ya no puede venir otro profeta como Mahoma. Ya no puede venir otro profeta como el que creen los mormones. Porque ellos sí que cambiaron cosas. Pero la Biblia nos dice que no. Que aquel, lo que abra, nadie lo cerrará. Y lo que cierre, nadie lo abrirá. Y el último versículo, el más misterioso de todos. Lo clavaré
con un clavo en sitio firme. Le daré un trono glorioso en la casa paterna. Lo clavaré con un clavo. O sea, está hablando de que es como un nuevo David, como un nuevo Salomón. Está hablando de su autoridad, está hablando de que lo que él determine nadie lo va a cambiar, y de pronto dice, lo clavaré con un clavo. Cosa misteriosa, a él. Y dice, en sitio firme. La traducción es perfecta, pero mirando el hebreo, la palabra sitio, espacio, asiento, viene de la raíz hebrea que significa estar de pie, alzarse, levantarse. La cruz. Lo clavaré en un asiento que está de pie. La raíz es la de ese verbo, estar de pie, alzarse, levantarse. Y después firme, que es correcto, pero también significa igualmente, la palabra que hay allí, lo que significa la raíz apadrinar, en un sitio que apadrinará. La cruz, la cruz. La cruz que apadrina a todos los hombres, que acoge a todos los hombres. Es otro significado de la palabra que aquí se traduce por firme. Ese asiento que acoge a todos los pueblos, a todos los hombres. Sitio firme, asiento que apadrina. Clavaré al Mesías en un asiento que apadrina a todos los hombres. Y el último versículo, la segunda parte, en realidad, le daré un trono glorioso en la casa paterna. Clarísimamente esto no requiere ningún tipo de explicación. Aquí vemos maravillosamente cómo está hablando del Mesías, porque esto no se podía aplicar simplemente a un hombre cualquiera, no tenía tanta importancia para que el profeta lo dejara escrito para todas las generaciones. Lo que sucedió con el profeta Isaías y este mayordomo de palacio, Sobna, era figura de lo que iba a pasar después. Por eso dijo Jesús a los escribas y los fariseos, buscadme en las Escrituras. Jesús está escondido en el Antiguo Testamento. Jesús está descrito en muchos lugares. En otros lugares se habla de la pasión. Aquí se habla de la autoridad, el rey, la cruz. Incluso aparece el clavo referido a él. Nada más. Un versículo un poco complicado, pero valía la pena sumergirnos en este pequeño pedacito del profeta y ver cómo Dios puso tantos misterios en la Sagrada Escritura, que es como una gran catedral en la que en cualquier capitel, cualquier columna, cualquier inscripción encontramos al Hijo, al Mesías, al Hijo de Dios que se iba a encarnar, como he dicho antes, al Eliakim, hijo de Hilquía, el Dios que establecerá, que dice, mi porción es Yahvé. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.